Introducción a la dialéctica hegeliana. Georg Wilhelm Friedrich Hegel fue un filósofo alemán que vivió desde 1770 hasta 1831. Su filosofía está marcada tanto por la Revolución Francesa de 1789 como por el pensamiento de Immanuel Kant. La Revolución Francesa causó un gran cambio en la forma de pensar en la política europea, y fue cuando la libertad y la dignidad humana adquirieron cierta importancia dentro del discurso político, la cual no tenía antes. Kant, antes de Hegel, realizó una verdadera revolución en la teoría del conocimiento, la cual trata sobre cómo la mente humana se relaciona con el mundo y los criterios que son utilizados para la autenticidad y veracidad de ese conocimiento. También enfatizó sobre cómo pensamos acerca de la forma en que el humano conoce o entiende al mundo. Hegel, por su parte, juntaría esta importancia del sujeto libre con otro concepto también heredado y de vital importancia desde la era de la Ilustración, el concepto de progresividad. De acuerdo a esto, la filosofía del alemán sería el último sistema total de la modernidad y la primera reflexión propiamente contemporánea que asume la historicidad como un elemento ineludible para poder analizar la realidad. La dialéctica o método dialéctico es básicamente un proceso que se basa en el discurso que sucede entre dos o más personas quienes sostienen diferentes puntos de vista u opiniones sobre un concepto y desean llegar a la verdad a través del uso de argumentos que puedan ser razonados. El método dialéctico tuvo su origen en la antigua Grecia. Eran los discursos sostenidos entre grandes filósofos de esos tiempos y era popularmente utilizado por Platón y Sócrates. En otras palabras, la dialéctica es una forma de razonamiento analítico que busca el conocimiento y la verdad siempre y cuando existan preguntas y conflictos. Hegel, utilizando su dialéctica, pretende resolver la tensión que existe entre lo que es finito y lo infinito, introduciendo el concepto progresista. Para este filósofo idealista, la dialéctica es el producto mismo de la realidad, gracias al cual aquello que es pasa a ser lo que debería ser, o sea, de lo finito a lo infinito. Sin embargo, Hegel asume que finitud e infinitud son dos momentos de una misma realidad que según él es absoluta. En otras palabras, lo que él quiere decir es que lo finito también incluye a lo infinito y viceversa. En la dialéctica hegeliana existen dos elementos, tesis y antítesis. Al combinar ambos se produce el tercero, la síntesis. También podríamos llamarlos como afirmación, negación y nueva afirmación, siendo la última el producto de las dos anteriores. Etimológicamente, síntesis quiere decir juntar y mezclar o asimilación. Veamos el siguiente ejemplo de Hegel, el cual no pretende reflejar en su totalidad la compleja filosofía del alemán, sino que solamente es un tipo de introducción a su forma de pensar. En este ejemplo usaremos una semilla. Si la semilla es la tesis o la parte afirmativa, entonces la antítesis sería la negación de la tesis o negación de esa afirmación. Y esto sucede cuando la semilla germina y deja de ser ella misma, o sea, se niega a ser semilla para transformarse en planta. Consecuentemente, seguiría la síntesis, la cual vendría siendo la negación de la planta. Es la negación de la antítesis. La síntesis sería entonces una nueva semilla o semillas que han nacido de la planta
y contiene la tensión que fue creada por la tesis y la antítesis. Esta síntesis es a la vez una nueva afirmación. Como vimos en este ejemplo de la semilla, cada instante o parte de la dialéctica es la comprensión de la anterior, y la nueva semilla es el resultado de esas interacciones. Hegel consideraba que este proceso se repite en todo lo real y tangible, en el pensamiento, en la historia del hombre y en el desarrollo de los seres, etc. Él analizó todo lo real desde esta perspectiva de tipo progresivo. Esta dialéctica hegeliana parte desde las ideas de Heráclito, quien decía que nada es fijo, sino que todo fluye de manera permanente. Entonces, la dialéctica es un proceso evolutivo continuo y se repite a sí mismo. Cada síntesis se transformará en la nueva tesis de otro movimiento dialéctico. Hegel intentó con su dialéctica explicar la totalidad de la realidad, el mundo natural, las relaciones humanas, la evolución de la filosofía y el arte, etc. Vamos a ver entonces, por su importancia posterior en Marx y otros autores, la interpretación dialéctica que existe entre la relación de amo y esclavo. Para que un individuo adquiera la libertad, entonces también debe reconocer a la autoconciencia del otro. Solo a base de este reconocimiento podemos vernos como hombres y por lo tanto como libres. Pero además de esto, el sujeto debe vivir su relación con el otro como si fuese un tipo de enfrentamiento o reto, si es que realmente quiere alcanzar su libertad, la cual solo estaría garantizada si este individuo es capaz de asumir su singularidad frente a otras conciencias que no sean él. Sin embargo, la conciencia suele existir en dos modalidades, una que tiene actitud de amo y la otra que suele tener una actitud servil. La conciencia de amo quiere vivir únicamente en relación consigo misma para tener la seguridad de libertad e independencia frente a las demás conciencias. En cambio, la conciencia que es servil le teme a la libertad o a la independencia absoluta, y esto le hace querer conservar y respetar su realidad existente, la cual modifica y transforma, pero no la destruye ni la recrea. La conciencia del amo se da cuenta del temor del siervo y es por eso que se sitúa por encima de él, ya que solamente a base de la independencia es como puede existir la superioridad. No obstante, el señor puede descubrir que su independencia no es real, y es entonces cuando sabe que solamente lo puede ser cuando su libertad es reconocida por su siervo como tal. Si esto ocurre, entonces pierde su categoría señorial y se muestra como lo que es en realidad y de que depende de la autoconciencia servil. Así que si el señor se da cuenta de que necesita al siervo, entonces pierde su independencia y su realeza. Entonces, si el siervo es necesario para que exista el amo, entonces el siervo no es prescindible, sino que es indispensable. La conciencia del amo y del esclavo podrían ser intercambiadas entre sí dentro de esta tensión. Este tipo de dialéctica es la que podemos observar en las relaciones que existen entre humanos, y también es observable en la evolución histórica de los sistemas políticos. George Wilhelm Friedrich Hegel fue uno de los más grandes pensadores sistemáticos en la historia de la filosofía occidental. Él logró condensar toda la filosofía idealista alemana. Hegel clamaba que su sistema de filosofía era la culminación histórica de todo pensamiento filosófico anterior. ¿Será que Hegel realizó algún tipo de síntesis filosófico? Por favor, dejen abajo sus comentarios y recomendaciones. No olviden darle like y compartir. Suscríbanse si no lo han hecho y activen las notificaciones. Luz y verdad.